Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 11 del mes de agosto del año 2025. Un lunes, señores, con muchas informaciones. Las autoridades denuncian que ya entraron en vigencia en el metro unidades de 6 carriles. Por otra parte, también Protecon registra unas 33.139 reclamaciones pendientes. Danilo Medina dice que los hospitales del país están abandonados. El ministro de Trabajo señala las condiciones en que podría ser aprobado el Código Laboral y dice que los sindicalistas se mantuvieron con el caramelo de la cesantía, mientras que el sector empresarial logró grandes propósitos con otro tipo de reivindicaciones, en la cual resultarán favorecidos. Por otra parte, Carlos Amarante Baré y el doctor Leonel Fernández estuvieron juntos en un encuentro y con esta me quedo. Señores, miren, Carlos Amarante Baré ha sido un político que se ha caracterizado por decir las cosas como él entiende que son, independientemente de las decisiones que pudiera tomar en el PLD, en el otro partido al cual él pertenecía, porque siempre ha tenido un pensamiento hasta cierto punto libre. Él se salió del PLD y decidió crear un movimiento político con cara a participar en los comicios nacionales. Él estuvo en una reunión con el doctor Leonel Fernández y entre ambos han estado fraguando una alianza. Y yo le digo esta parte porque la Fuerza del Pueblo es el partido que se encuentra en la segunda posición y una unificación de Carlos Amarante Baré y Leonel Fernández es algo que ayudaría mucho a los propósitos del expresidente Leonel Fernández de poder buscar una victoria en el año 2028. Y mucha gente pensará que por tratarse de un movimiento nuevo, el que tiene Carlos Amarante Baré, que posiblemente no tenga una aportación de voto de una manera que quizás pueda representar un peligro para el partido de gobierno. Pero déjenme decirle que en política 2 por 2 no son 4. Yo le digo que no son 4 porque ustedes se podrán poner a analizar la cantidad de votos que él le aportaría a una candidatura de Leonel Fernández y quizás no lo vean tan grande. Pero resulta que a veces en política se pierde por un margen de voto muy pequeño. Yo recuerdo que en las elecciones pasadas, ahí en Guerra, había una alcaldesa que creo que era de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, Marce, y era una candidata que ya había visto pasar lo mejor de su carrera. Y en las elecciones internas, ella fue derrotada.
parece que hubo algún tipo de confrontación y no lograron ponerse de acuerdo con el apoyo que ella le iba a brindar al partido, o hasta cierto punto pudo haber una subestimación a lo que sería su capacidad como líder político. Y un día o dos antes de las elecciones, ella pasó a apoyar al PRM. Y déjeme decirle que esa fue una de las alcaldías más diputadas, la de Guerra, porque el alcalde ganó, creo que por menos de 50 votos, lo que significa que de no haber sido por la presencia de ella, entonces el actual alcalde del PRM no hubiese ganado las elecciones. Yo le quiero significar con esto es que el impacto que genera el hecho de que Carlos Advarante Baré pase a apoyar al doctor Leonel Fernández no es algo que usted puede medirlo en la cantidad de votos que él puede dar, sino que cuando usted suma lo que él le quita, entonces eso se convierte prácticamente en una dupla, porque pudiera ir a endosar a otro tipo de candidatura. Él parece que quiso llegar temprano porque en política, como dice el refrán, el que llega primero toma agua limpia. No es lo mismo después que en la medida que se van incorporando, algunas piezas políticas tienen un mejor ambiente para que se le puedan ofertar posiciones de mayor relevancia. Y ya los que llegan finalmente encuentran muchos puestos llenos, pero eso es algo que debe de tomarse en consideración y debe verlo el Partido Revolucionario Moderno como algo que debe darle a ellos hasta cierto punto ciertos niveles de preocupación. ¿Por qué yo le digo que ciertos niveles de preocupación? Porque dentro del PRM pasa lo mismo que ocurría dentro del PLD. Cuando un partido está en el gobierno, sobre todo con un presidente como Luis Abinader, que la cosa le está haciendo bien, ustedes saben lo que sucede, que hay muchos candidatos. Y cuando hay muchos candidatos en los partidos, viene lo que es la pugna interna. Y lo grave del caso es que dentro de esa cantera de candidatos que tiene el PRM, la mayoría de ellos están ocupando ministerios. ¿Y qué resulta? Que puede ser que algunos de ellos pudieran descuidar lo que son las funciones de sus diferentes ministerios. El presidente de la República tuvo que, en ese sentido, manifestarse, llamar a la atención. Tuvo que tocar madera y la garantía que pudiera tener cualquier candidato del PRM de ganar las elecciones en el año 2028 está subordinado a que el presidente de la República termine su mandato con una buena hoja de servicio. Por lo tanto, ellos también tienen que aportar su granito de arena para que el gobierno pueda salir bien. Uno ve al presidente en la semanal y a veces piensa que ese equipo de comunicación que él tiene no le hace el trabajo, porque son muchas las obras que ha hecho el gobierno, son muchas las obras que han hecho los diferentes ministros, pero eso no sale a la palestra pública y ustedes ven que muchas veces la crítica que se le hacen al gobierno es que ese gasto, ese capital que el gobierno recibe, no lo está destinando a la construcción de obras y de bienes y servicios, señores.
pero son muchas las cosas que se han hecho dentro del gobierno. El nivel de transparencia que ha llevado el presidente Luis Abinader es algo que es digno de alabar. Nosotros los que vivimos en el Gran Santo Domingo pudimos ver cómo el presidente de la República anunció una contratación con Aerodón y dijo que los fondos de Aerodón iban a ser utilizados para la pavimentación de carretera en todo el Gran Santo Domingo. Y déjenme decirle que todo el que vive en el municipio Santo Domingo Este está empezando a ver los resultados de esas pavimentaciones. Se están haciendo una serie de inversión en aceras y contenes, y hace poco el presidente también habló de una cantidad de recursos que le iba a dar a los diferentes ayuntamientos para que pudieran impulsar una serie de trabajos que van a dinamizar la economía. Por eso vale la pena que dentro del Partido Revolucionario Moderno se tome en consideración que de no acoplarse a hacer un trabajo en conjunto y permitir que el presidente Luis Abinader termine su gobierno con una buena obra, eso es lo que verdaderamente va a garantizar el triunfo de cualquier candidato que lleve el PRM. De ahí que deben los candidatos del PRM bajarse a trabajar en los diferentes ministerios y observar muy de cerca todas las alianzas que viene procurando el expresidente Leonel Fernández para alzarse con la victoria en el año 2028. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros seguimos con el ambiente político porque la verdad es que nosotros tenemos una campaña que se ha venido desarrollando de manera extemporánea. Y déjenme decirle lo siguiente, que hemos podido observar
que los presidentes de la República en nuestro país, a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en el segundo periodo de mandato, como que no acusan unos niveles de popularidad tan altos como en principio. Y déjenme decirle algo. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis del gobierno del presidente Luis Abinader y hacemos una comparación con lo que fueron los gobiernos de Leonel Fernández, indudablemente que hay que establecer un paralelismo bastante grande. En primer lugar, hay que tomar en consideración que el presidente Luis Abinader recibió el país en medio de una pandemia, con una recesión económica bastante grande y un país cerrado. Oigan bien, un país cerrado. ¿Ustedes saben lo que es? Completamente cerrado, donde el presidente de la República tuvo que elaborar una serie de planes sociales para poder permitir que las familias dominicanas pudieran subsistir con las ayudas sociales, que muchas de esas todavía a esta altura de juego no han podido ser desmontadas. Pero a eso hay que agregarle otro elemento. ¿Y cuál es el elemento que hay que agregar cuando nosotros queremos hacer la comparación del gobierno de Leonel con el de Luis Abinader? Es la siguiente, que cuando Leonel Fernández tomó el gobierno por primera vez, lo obtuvo de manos del doctor Joaquín Balaguer, un presidente completamente austero y que no obstante a eso también había hecho una reforma fiscal, donde ya el presidente Leonel Fernández lo que iba a hacer era cosechar todos esos pagos de impuestos que iba a recibir de una manera fresca, con una deuda externa muy baja y con el pago de bajos intereses. El doctor Joaquín Balaguer, al momento de entregarle al presidente Fernández el gobierno, le dijo: te dejé un jet listo para despegar. Y hay que reconocer que el presidente Leonel Fernández pudo aprovechar muy bien esa reforma fiscal e inclusive algunas de las cosas que no estaban incluidas dentro de su plan de campaña, entonces el presidente Fernández pudo desarrollarlas. Señores, miren, nosotros tenemos que reconocer que el doctor Joaquín Balaguer, que a pesar de que tenía mucha visión y era un buen estadista, era un presidente octogenario. Y cuando llega Leonel Fernández con esa visión internacional, que empiezan los túneles, los elevados, indudablemente que la República Dominicana se vio impactada por un gran desarrollo que no tenía, quizás ni siquiera se imaginaba en términos inmediatos. Pero ¿qué sucede? Que en la medida que fueron pasando los años, los gobiernos se van desgastando y el presidente Leonel Fernández también empezó a tomar muchos préstamos en las bancas internacionales, y dentro de sus gobiernos, porque fueron 3 las veces que gobernó, se cometieron muchos actos de corrupción, y eso lógicamente tuvo que ver mucho con el deterioro de la economía. El presidente Danilo Medina, que fue quien lo sustituyó a él en el gobierno,
cuando llegó al poder un presidente que incluso le salió bastante caro a la población, porque fue mucha la inversión que se tuvo que hacer para que Danilo Medina lograse la presidencia. Incluso el propio Leonel Fernández habló de una cantidad de dinero que iban a tomar prestado para que Danilo Medina se quede o llegue al poder y el PLD se quede a como dé lugar en el poder. Bueno, pues sencillamente se hizo y Danilo ganó. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Danilo ganó, de quien recibe el gobierno es de Leonel Fernández, que es de su propio partido. ¿Y cuál fue la primera expresión que dijo? Que cuando él llegó al palacio gubernamental, se acordó del cuento de un gallego que se encontró una maleta y pensó que había encontrado la salvación de su vida porque había mucho dinero, pero que lo que encontró fueron muchas facturas y recibos de pago. Esas fueron las expresiones de Danilo Medina. Y también vimos a un Danilo Medina que cuando salió del gobierno dijo con toda franqueza que él no sabe cómo pudiera manejarse quien gane la presidencia cuando él salga del gobierno, porque ya no podía continuar, porque estaba prohibida la reelección, porque los problemas que tenía el país nadie podía resolverlo en términos inmediatos, que él no sabía cómo se iba a desenvolver por lo mala que estaba la situación económica. Pero también ese mismo Danilo Medina, antes de su salida, dejó en reparación a todos los hospitales públicos, porque se iniciaron una serie de obras para repartírsela entre ellos y ganarse muchísimo dinero, hasta con poca licitación. Señores, que fue un desastre. Y es en medio de ese panorama donde la mayoría de los hospitales están cerrados y a medio construir, que el presidente Luis Abinader asume el gobierno y en medio de una pandemia, y hoy sale dando el presidente Danilo Medina unas declaraciones de que los hospitales del país están abandonados. Pero oigan bien, señores, que los hospitales del país están abandonados y él lo dejó casi todo en estado de reparación y en medio de una pandemia. Entonces, esos son parte de la estrategia que como oposición tiene el PLD y la misma Fuerza del Pueblo. Y qué bueno que están fajados haciendo oposición, porque eso le hace falta al país, que haya un equilibrio entre el gobierno pero que también haya una oposición, porque eso es lo que permite que haya un mejor gobierno de parte del presidente Luis Abinader. Nosotros vimos cómo no hace mucho tiempo hubo una crítica en la ciudad Juan Bosch por falta de agua potable y eso provocó que el ministro administrativo de la presidencia se dirigiera a la ciudad Juan Bosch y que se le buscara hasta cierto punto una solución al tema del agua. Pero es por la denuncia que se hicieron básicamente. De ahí es la importancia que tienen los partidos de la oposición para poder agenciarse sus votos. Y yo le digo esto, señores, porque ya por ahí viene una campaña más intensa, porque apenas estamos en el mes de agosto y ya hoy estamos a 11. Quedaría septiembre,
y octubre, porque desde que llega el mes de noviembre y comienza también la pelota, comienza una distracción en el pueblo dominicano, que se olvidan de la mayoría de los problemas que puede tener el país, y la gente se enfoca en pelota y se enfoca en Navidad, pero ya en enero, cuando se va toda esa resaca, yo me imagino lo que va a hacer entonces con el tema de la campaña. Ya la Junta Central Electoral ha estado anunciando que se debe hacer un cambio de cédula, una cédula que tiene otro chip, que tiene otro dispositivo, y hay que recordar, alguien decía por ahí que no era necesario hacer la modificación de la cédula, sino que cada quien haga su renovación a modo individual. Pero lo que sucede es que la Junta Central Electoral, al momento de emitirla, le puso como fecha, una fecha de expiración, que aunque la temática que se haga cada 10 años, en esta ocasión no se hizo igual porque se le fue haciendo la advertencia a todo el mundo, y pienso que eso va a ser un elemento importante para la reconfiguración del voto y también para poder sincerizar los nuevos votantes. Yo le digo esto porque nosotros tenemos una forma obsoleta de ejercer el voto, y es que cada quien vota en la demarcación que tiene su cédula señalada. Cuando debiera ser un voto, prepararse un voto a nivel universal. Que si a mí, por ejemplo, me toca votar en Higüey, en Elías Piña, en Dajabón, que yo pueda ir a un centro de votación por donde yo vivo y diga, mire, este voto mío, yo lo voy a hacer, pero me corresponde allá en Elías Piña. Y yo ya voy a votar por mi amigo Carter, o voy a votar por cualquiera de los candidatos de allá, y que este voto de aquí me valga allá, sin que necesariamente la persona tenga que trasladarse, porque son muchos los recursos que hay que invertir en logística. Ustedes saben para qué, señores, para garantizar una votación masiva. Aquí en las elecciones internas, como mucho, ustedes verán que quizá voten un 30, un 35%, eso es demasiado. Y yo creo que nosotros tenemos que ir acabando con muchas de las prácticas que se dan aquí en el sistema político clientelar, porque un sistema político clientelar, yo pienso que dentro de las modificaciones de la Constitución ha debido estar siempre el hecho de que el votar sea obligatorio. Porque cuando se ejerce un voto obligatorio y se le imponen sanciones a la persona para que tenga que votar, yo pienso que la atención sería menor. Pero si el voto es obligatorio, también nosotros acabamos con una práctica maligna de la corrupción y de escoger los peores candidatos para las diferentes posiciones. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, perdón, por la sencilla razón. Hay personas que cuando vienen los procesos internos no se motivan a votar. Pero entonces hay algunos candidatos que tienen recursos económicos que cogen, los sobornan y hacen que vayan a votar. ¿En desmedro de quién? De aquella persona que de una forma u otra han tenido una militancia por mucho tiempo dentro de un partido, personas que probablemente son honestas y que tienen
amplio conocimiento de los problemas sociales, pero no tienen los recursos económicos para lanzar una candidatura. Y los partidos que en esa parte tienen la culpa, lo que hacen es dejar que el pueblo escoja y que se vote por el que tenga mayor posibilidad de solventar su campaña para ello ir más suave. Pero ganan muchas veces personas ligadas al narcotráfico, ganan los banqueros que manejan mucho dinero a diario, ganan los empresarios del transporte, ganan algunos comerciantes, y cuando a usted le presentan una boleta con diferentes caras, con personas de diferentes partidos ahí a votar, usted lógicamente tiene que votar por uno de ellos, pero eso no significa que usted haya hecho la mejor selección. Eso no significa que el candidato que lo va a representar a usted es el más idóneo en unas elecciones. No, no es el más idóneo. Es probablemente el que haya tenido la mayor cantidad de recursos para financiar su campaña interna. Y cuanto a usted le ponen 100 personas en una boleta, usted trata de votar por el que usted considere que es menos malo, pero no significa que no lo sea. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de hoy se pusieron en funcionamiento de la primera línea del metro unos vagones nuevos, que son 6. Eso va a permitir, lógicamente, una mayor amplitud en el flujo de pasajeros. Déjenme decir que en las horas pico el metro transporta alrededor de unas 21,000 personas. Hay
una segunda línea del metro que se está haciendo en el sector de los Alcarrizos, que ha tenido cierto rezago, y es básicamente porque de una forma u otra ha habido algunos inconvenientes en la parte subterránea que amerita que se le dé un tratamiento con un mayor cuidado. Pero la verdad es que ya ahora, con esta incorporación que se le están haciendo esos vagones, pues lógicamente ya la ciudadanía tiene ciertos niveles de respiro, porque en estos días la estaban pasando demasiado mal, sobre todo esos moradores del sector de Villamella. Y yo escuchaba a la dirección del metro hablar y decir acerca de los entuertos que se ha pasado ahí, y vemos cómo ha sido objeto de muchos comentarios, el nivel de deterioro que acusa esa importante obra. Y decía el director, hablaba de la logicidad que tiene el hecho de que presente ciertos niveles de deterioro, porque se trata de una instalación en donde se montan alrededor de unas 400.000 personas, y donde hay tantas personas montándose, haciendo uso de una instalación que tiene unos 20 años, es lógico que tenga ciertos niveles de deterioro en lo que son las escaleras, en los ascensores, pero que él dice que esos son muy mínimos, pero que también hay otro inconveniente. Y el inconveniente que hay es el siguiente, es que hay algunas de esas estaciones en donde se refirió a la Gregorio Urbano Gilbert de manera específica, que hay un enjambre de palomas que ensucian bastante. Él dice, bueno, nosotros limpiamos, pero siempre estamos expuestos a eso, porque la cantidad de palomas que hay ahí ensuciando y cosas, y personas que se meten en el servicio, algunos de ellos dicen, mira, que no hay ni siquiera baño. Él dice que sí, que hay baño, que lo que sucede es que se presentan una serie de anomalías, y citaron el caso de un feto que fue encontrado en uno de los baños que estaba tapado, un feto, oigan bien. Entonces, ellos han tomado como medida no abrir los baños, pero no es que el que tenga una emergencia no pueda, vamos a decir, ejercitarla, porque sencillamente que lo que tiene que pedir la llave y se le presta, pero se toma en consideración la cédula para que cualquier situación de anormalidad que se presente, entonces tener, aunque sea presumiblemente la persona que ha cometido dicha infracción, y que muchas personas han optado ya por por no ir y aguantarse. Entonces, yo le digo lo siguiente, mire, nosotros no solo con el metro, sino con todas las instalaciones públicas, debemos de crear ciertos niveles de confianza. El Estado Dominicano hace inversiones cuantiosas en publicidad. ¿Por qué no tratar de empoderar a la población para que entienda que esas instalaciones públicas no pertenecen a nosotros, que por lo tanto debemos de cuidarla, y que si vemos un ciudadano que quiere destruirla o lo está destruyendo, que nosotros tengamos la suficiente capacidad y autoridad moral para decirle a ese ciudadano, no, mira, eso te pertenece, vamos a cuidarlo. Porque si todo vemos al metro como algo propio nuestro y le damos el valor que verdaderamente necesita, bueno, pues la situación fuera otra. Pero desafortunadamente no es así. Y la gente
entiende que por tratarse de un transporte público cualquiera puede romperlo, cualquiera puede desbaratarlo, cualquiera puede hacer lo que le da la gana con él y esa parte no es correcta. Vamos a cambiar de tema porque de igual manera pienso yo con relación a las demás instalaciones deportivas, perdón, las demás instalaciones públicas. Lo mismo pienso yo de las escuelas, porque ya el año escolar estaría iniciando dentro de 2 semanas y todavía la ADP y algunos grupos que tienen que ver con asociaciones de estudiantes y de profesores están esperando las aulas móviles que se prometieron. Y es una lástima que nosotros con un presupuesto de un 4% que con relación a otros países no vamos a decir que tenemos un presupuesto bastante robusto, pero el que la República Dominicana maneja, y dicho sea de paso, es el único con el cual el Estado Dominicano cumple. Entonces no es justo que nosotros tengamos que estar improvisando aulas en estos tiempos, como que las cosas deben de marchar un poquito mejor. El gobierno que hace el aporte, el presidente de los recursos, ya queda, si el Estado hace la inversión de esos recursos, ya queda en manos de los administradores de esos recursos darle el uso adecuado y permitir que nosotros tengamos una educación de calidad, con aulas confortables, con aulas que le permitan a los estudiantes poder realizar sus tareas, su trabajo con una mayor destreza. Y déjenme decirle, porque he visto que en los últimos días se ha estado hablando mucho de la falta de la construcción de aulas y se han hecho comparaciones de gobiernos anteriores con este y lógicamente en los gobiernos anteriores se hizo una mayor cantidad de aulas de la que se están haciendo ahora. Pero también hay que tomar en consideración uno de los estribillos en una canción llamada Desiderata, que decía que nunca te compare con los demás, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Cuando nosotros hablamos acerca de la educación, tenemos que reconocer algo, que en los gobiernos anteriores, sobre todo el de Danilo Medina, se construyeron muchísimas aulas. Ok, en eso el gobierno tuvo notas sobresalientes, pero hubo otros aspectos en el cual se quemó. En la entrega de los útiles escolares, porque ahora nosotros tenemos un INAVIES ahí que tan pronto inicia el año escolar, todos los niños tienen su kit y tienen todo. O en el desayuno escolar también. La cantidad de desayuno escolar, la cantidad, la calidad y lo oportuno que ha sido, nadie puede regatearle eso al gobierno. Ha sido mucho mejor ahora, pero también ese transporte escolar, también esa es una parte que contiene un punto luminoso a favor del gobierno. Pero también hay que ver los niveles de avance que nosotros hemos tenido. No han sido tan cuantiosos, pero mucho mejor que lo que teníamos antes. Los pasos han sido más gigantescos con relación a lo que es el informe PISA del desarrollo que nosotros hemos tenido. Pero señores, también hemos podido notar cómo los estudiantes dominicanos participan en eventos internacionales y sacan buenas notas. ¿Y por qué entonces nosotros, a lo interno del país,
no hacemos el siguiente análisis? Decimos, mira, por ejemplo, tantos estudiantes dominicanos participaron en una olimpiada de matemáticas y obtuvieron buenas notas. Este colegio lo hizo bien en robótica, en esto ganamos allá de esta gente, se me escapa el nombre, de Universal Park, allá de Miami. Si nosotros podemos ganar en robótica, en esas competencias internacionales, ¿por qué entonces nosotros no podemos hablar con los directores de esos colegios? ¿Por qué no podemos hablar con esos estudiantes? ¿Por qué no podemos hablar con esos profesores y vemos cuál es el método que ellos utilizan para obtener mayores resultados que permiten que la República Dominicana tenga notas sobresalientes en otros países para hacerlo extensivo a lo que es toda la educación dominicana? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y en vez de ser un solo grupo, porque en la NASA, decía yo, que hubo unos estudiantes dominicanos que sacaron buenas puntuaciones en unos trabajos de robótica en la NASA. ¿Por qué nosotros no hacemos todo eso extensivo al país? Porque la verdad es que la mayor parte de los recursos de la educación se han ido al pago de salario de profesores, y no es que no merezcan los salarios altos. Claro que sí, la labor de un maestro no tiene precio, pero también es bueno que si el Estado le corresponde con un salario adecuado, ellos también puedan devolverle al estudiantado un buen producto, una buena educación. Nosotros tenemos una modificación en el Código Penal y mucha gente ha estado criticando de ese código lo que son las penas correctivas. Yo no soy dado ni tampoco pudiera apoyar que se estén maltratando niños, que se estén golpeando. Pero, señores, no veo como el sacrilegio que mucha gente quiere ver, ese castigo que hasta cierto punto un padre tener con sus hijos. Es que las cosas, yo no sé cuándo fue que a nosotros nos cambiaron la sociedad, pero la verdad es que tenemos ahora unos jóvenes, unos niños bastante irrespetuosos, bastante irreverentes. Anteriormente los padres ni siquiera tenían que darle la pela a un niño, simplemente con mirarlo, pues ya el muchacho iba más o menos en un carril, mire, de mucho respeto. Pero yo le voy a decir algo: ser maestro o un profesor de aquello de los tiempos de antes se encargaban de continuar con la formación que el padre le iba dando al muchacho. Los profesores asumían un rol y no dije que cogieron un bate y le dieron un batazo a un niño que lo estrellaron, pero le daban su reglazo, una regla, dos reglazos, ¡fum, fum! Y lo ponían en orden. Y muchas veces, ¿qué hacía ese niño que recibía esos dos reglazos del profesor? Se quedaba callado. Porque si iba a la casa y decía, mira, el profesor me dio con una regla, bueno, allá en la casa lo remataban. Ahora bien, cuando yo hablo de juventud y de niños que son muy irreverentes, también hablo
de muchos hombres y muchos padres y muchos profesores que también son irreverentes. Porque nosotros hemos podido ver a profesores violando niñas en estos tiempos. O sea, es una descomposición como generalizada a todos los niveles y a eso nosotros no le podemos dar una pela, aunque sí lo podemos mandar a trancar. Pero la pela correctiva no se la damos nosotros, ni tampoco vamos a alentar a que se la dé la policía. Pero nosotros necesitamos, sin caer en los extremos, de que la educación en estos tiempos tenga un nuevo norte, que haya respeto en las escuelas, que el Estado dominicano le diga a los padres, mira, yo estoy haciendo la inversión en el 4% para la educación, te le estoy dando 3 comidas a tus hijos. Tiene que mandármelo a las escuelas. Te lo estoy proveyendo de uniformes, mochila, cuadernos y toda la indumentaria que eso requiera. Te toca a ti como padre el deber cumplido de enviármelo a que vayan a formarse bien temprano antes de tocar el himno nacional. Si no me lo manda a la escuela, te quito el bono luz, te quito el bono gas y te quito parte de los incentivos que te estoy dando. Tú tienes que devolver con crece lo que el Estado te está dando. Y el Estado hacer una cuenta aparte por la inversión que hace de cada niño, de cada hogar, y llevar esa contabilidad de una manera paralela y darle seguimiento a ese estudiante que fue a la universidad, se preparó, fue al Infotec, hizo un curso pago por el Estado. Esa persona está empezando a generar recursos, tiene que dar, aparte de las cotizaciones que de manera normal hace en la seguridad social, que tiene que hacer para el fondo de pensiones, para el fondo, vamos a decir, de accidentes, también tiene que dar una cuota aparte para ir contribuyendo en un fondo especial que el gobierno debe de destinar para seguir impulsando la educación y que más niños se puedan preparar, se puedan formar, pero no quedarse con todo y el Estado nunca recibir ningún tipo de recompensa de aquella persona que le costó toda la educación pública, que le permitió que se hiciera profesional. De una forma u otra, también nosotros debemos de reciprocar el Estado y de esa manera es que los países pueden avanzar, de esa manera es que los países se desarrollan y yo espero que a partir de este nuevo año, donde se va a incluir la moral y la cívica, el comportamiento que comiencen a exhibir los estudiantes a partir de ahora sea otro. Que cuando usted pase en un vehículo cerca de un plantel estudiantil, que no se avalanchen como rece, sino que también tengan ciertos niveles de disciplina. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, donde estaremos con otra entrega más de tu espacio Te Escucho. Así que, bye bye.